Doctor, buenos días y gracias por aceptar esta entrevista. Quiero empezar refiriéndome a los datos proporcionados la semana pasada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INEC, en donde con lo que tiene que ver con la extrema pobreza, Ecuador se ubica en el mes pasado en el 4,08%, mientras que en el mismo mes, pero del año pasado, se ubicó en el 4,68%. Desaparecer, eliminar estos 4 puntos son básicamente el reto y los objetivos del gobierno para los próximos 4 años. ¿Cómo hacerlo? Marcela, buenos días a usted, a la gente que le sigue. Efectivamente es un dato favorable para el país, la pobreza sigue cayendo y usted ha hecho lo correcto, Marcela, que es comparar el año o el mes de septiembre del 2013 con septiembre de 2012. Generalmente a veces lo que tenemos en algunos medios de comunicación es que hacen la comparación trimestre a trimestre y esta es una comparación que no tiene sentido en términos técnicos, porque lo que hay que ver es que si de año a año bajó o subió. Y lo otro que hay que ver es si estadísticamente es representativa esa bajada o esa subida. ¿Cuánto representa, doctor, este 4% básicamente que tenemos las personas en condiciones de extrema pobreza? Bueno, para que tenga una referencia, nosotros entre el periodo 2007-2012 bajamos más de 10 puntos la pobreza y esto significó que 1 millón de personas salieron de 1.050.000 personas en realidad salieron de la pobreza en el caso ecuatoriano. Y esto, Marcela, porque usted lo señalaba bien y en la parte introductoria se decía cuánto hemos avanzado y qué está por hacer. Y este es un tema fundamental porque los logros que el país tiene en esta materia son incontrastables. Son tal vez de los mejores de desempeño, no solo a nivel de la historia del Ecuador, sino también regional. Tenemos indicadores tanto por el lado de pobreza como desigualdad, como por tema de empleo, de los mejores de la región y los mejores de la historia del Ecuador, insisto. Y esto lo que nos permite es ponernos en condiciones de plantearnos para este próximo periodo erradicar la pobreza extrema, tanto por necesidades básicas como por ingresos. Ahora, ¿es absolutamente y 100% probable y posible el hecho de erradicar la extrema pobreza en el país en los próximos 4 años? Es probable, es posible. Lo que necesitamos es un conjunto de factores que deben coadyuvar en ese sentido. ¿Cuáles? Por ejemplo, la corresponsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados. Nos estamos proponiendo, como decía Marcela, erradicar la extrema pobreza tanto por ingresos como por necesidades básicas. Y este último es un indicador que supone una complejidad un poco mayor. ¿Por qué? Porque detrás de este indicador está, por ejemplo, agua potable y alcantarillado. Esa no es una competencia del gobierno central. Es una competencia de los gobiernos autónomos, fundamentalmente los municipales, y entonces supone que la corresponsabilidad de ellos, teniendo alcaldes que sean responsables con su ciudadanía, Marcela, vamos a entrar próximamente a elecciones. Trabajando también en conjunto, ¿no? Que ese sería el objetivo en realidad. Efectivamente, decía que vamos a entrar en elecciones y un alcalde que no hable a sus ciudadanos de agua potable y alcantarillado, seguramente será un pésimo alcalde si es que es elegido, porque trabajar conjuntamente, hacerlo con corresponsabilidad es fundamental para que ese indicador pueda caer. Nosotros desde el BED estamos colocando más de 3.000 millones de dólares para cumplir una meta que también se encuentra en el plan, que es alcanzar el 95% de cobertura en agua potable y en alcantarillado. Ahí la corresponsabilidad de ellos es fundamental. Ahora, para el efecto también se creó un comité interinstitucional para erradicar la pobreza extrema en el Ecuador. ¿Cómo se ha venido trabajando y básicamente quién lo integra? Una vez aprobado el plan, se han creado 2 comités porque hay 2 objetivos fundamentales. El uno es el de transformar la matriz productiva y lo lidera el vicepresidente, y el otro, como usted señala, erradicar la pobreza, lo lidera Semplades. Está integrado fundamentalmente por los ministerios coordinadores, el social, el productivo, el económico, el de talento humano, pero también hay una gran punta de lanza, digamos, ya en los programas de acción concreta, que es el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Hemos venido sesionando ya al menos en unas 3 ocasiones y tenemos un propósito fundamental, es consolidar una estrategia que busque disminuir la pobreza y erradicar la pobreza extrema. Hablábamos de cifras, decíamos también y señalábamos que son positivas en el país en cuanto a lo que se ha hecho en los últimos 6 años, pero también hay deudas, doctor, y de esas también hay que hablarlas en este espacio. Por ejemplo, desnutrición infantil y reducción de la mortalidad materna. 2 temas que van de la mano con la extrema pobreza. Efectivamente, en el caso de desnutrición nuevamente aparece un factor fundamental como el tema del agua potable. Ahí el día viernes nada más teníamos el gabinete itinerante, y la ministra coordinadora de Desarrollo Social hacía una presentación de los esfuerzos y los cambios, los ajustes que se harán en materia de toda la política del Frente Social para poder cumplir adecuadamente la meta
de erradicar la pobreza, la desnutrición infantil. Ya nosotros nos hemos acercado al cumplimiento de todas las metas, todos los objetivos de desarrollo del milenio, pero en estas dos, tanto en desnutrición como en mortalidad materna, debíamos hacer algunos ajustes en política pública. Están hechos, el presidente les ha comprometido a la consolidación de esos objetivos y estamos seguros de que también en esos dos temas, al 2015, pero fundamentalmente al terminar nuestro periodo de gobierno, las metas serán las que nos hemos propuesto. También, si es que hablamos de eliminar la extrema pobreza y lo ligamos con lo que usted decía, el hecho de cambiar la matriz productiva en el país, tenemos también que necesariamente referirnos al tema de empleo, porque evidentemente una de las formas de salir de la pobreza es precisamente tener más condiciones laborales dignas para nuestro país. En el tema del desempleo se ha avanzado y yo diría que muchísimo de acuerdo a las cifras presentadas por el INEC, pero en el subempleo como que todavía pataleamos. Hay sí una ligera mejora, el presidente incluso este fin de semana en su enlace ciudadano lo demostró ante la ciudadanía, hemos bajado sí, pero continúa la cifra siendo alta. ¿Por qué se da esto? Bueno, solamente esta pequeña referencia que la que usted ha señalado es fundamental. Entre erradicar la pobreza y cambiar la matriz productiva, el nexo de pleno empleo es fundamental. Así es vital. El INEG ha sacado los datos a septiembre y tenemos el 4% de desempleo. Nuevamente el pleno empleo se vuelve a poner con 50% sobre el subempleo en el 44% y hemos llegado al 64% de cobertura a la seguridad social. Este escenario, Marcela, es absolutamente favorable en los indicadores de empleo, los mejores de la historia del país y los mejores de la región. Tenemos sí un comportamiento que no es el que quisiéramos en el caso del subempleo, pero que para esta fecha no es estadísticamente representativo. Hay una caída, digamos, por eso decía al inicio, sea que suba o sea que baja, hay que ver si es que esa caída o esa subida es estadísticamente significativa. La del subempleo no es estadísticamente significativa. Tenemos y hay que fijar la política pública, a ver qué está pasando, hay que monitorear el próximo trimestre, fundamentalmente en el caso de Ambato y Guayaquil, porque en estos dos casos puede ser, en estas dos ciudades puede ser que se nos presenten o tengamos que hacer un monitoreo más exhaustivo del indicador. Ahora, pero tenemos tranquilidad también. Y la tendencia, lo decía el presidente, y así lo corroboran las cifras, es a disminuir el desempleo en el país. El 5,5 en septiembre de 2011 decía a 4,5 de septiembre de 2013. Lo que quiere decir entonces que vamos por buen camino, pero también alguien señalaba, uno de los analistas decía que el problema es que no hay trabajos de buena calidad y esto hace a la gente a realizar actividades en condiciones de informalidad, porque recordemos, el subempleo no significa estar desempleado, no tener un empleo, significa hacer algo quizá para lo que uno no está preparado o trabajar en condiciones de informalidad. Efectivamente, y el subempleo que lo hemos registrado está dado fundamentalmente no por personas que no trabajen, sino porque están recibiendo la remuneración menos al mínimo o a su expectativa. Pero en el caso de desempleo, como usted decía, Marcela, tenemos un excelente indicador y ha mejorado mucho la calidad del empleo. Yo relativizaría mucho ese dato. Por una característica que también la señalé, tenemos a la fecha de septiembre de este año al 64% de la población ocupada afiliada a la seguridad social. Un tema que sí cambia fundamentalmente respecto al país que teníamos antes. Ahí sí teníamos un empleo de mala calidad porque muchas de las personas, incluso en el sector formal, que estaban siendo empleadas, no accedían a la seguridad social. Los esfuerzos que hemos hecho por regular y controlar este tema desde el Ministerio de Relaciones Laborales nos muestran que la calidad del empleo también ha subido significativamente en el país. Y supongo yo que en el hecho de eliminar y erradicar la pobreza extrema también está mejorar las condiciones laborales y dar mayor alternativa a la población en términos de empleo. Sí, como ya lo hemos hecho, fíjese que un indicador tiene que ver con si es que nuestros salarios están cubriendo la canasta básica y vemos cómo pasamos desde el gobierno anterior, que aproximadamente cubríamos de 70-75% de la canasta, al de hoy que tenemos ya el 100% cubierto de la canasta básica. Estamos tendiendo hacia el salario digno, tenemos los salarios más competitivos de la
región. Este es un tema bien importante e insisto en decir que tenemos los mejores indicadores de la historia del país y comparados en la región. Así que el propósito del gobierno nacional se ha venido cumpliendo y es importante anotar, Marcela, que no solamente los dicen las estadísticas nacionales, lo reconoce la Comisión Económica para América Latina, lo reconocen estudios del Banco Mundial, lo reconoce el Sistema de Naciones Unidas, diciendo todos que somos el país que más rápido ha disminuido pobreza y ha mejorado igualdad, que ha escalonado más los peldaños, digamos, del desarrollo humano, somos el tercer país en ese sentido. Y, por ejemplo, me refería a un estudio del Banco Mundial. Usted sabe que no es que tengamos una relación del todo santos de su devoción, pero señala que hay una movilidad social ascendente muy importante. 51 de cada 100 ecuatorianos han escalado peldaños sociales y esto es un logro de estos 6 años. Lo que quiere decir que estas personas han podido ir de una clase económica o socioeconómica a otra, ascender en esa, si cabe el término, categoría. Efectivamente, Marcela, 20 de esos 51 pasaron de la pobreza a un segmento de vulnerabilidad, es decir, subieron socialmente. Y 30 lo hicieron pasando de pobreza, a vulnerabilidad. Y 21 lo hicieron pasando de vulnerabilidad a clase media. Hemos tenido un importantísimo crecimiento de la clase media. La pobreza y el escalonamiento social se ha dado fundamentalmente en población afroecuatoriana. Este es un dato bien importante. Hemos hecho un esfuerzo significativo por reducir brechas en el país y nos acercan evidentemente a una sociedad más justa, una sociedad más equitativa, una sociedad más igualitaria para poder alcanzar los logros y los objetivos del buen vivir. ¿A qué obedecen estos logros emitidos ya también y reconocidos desde afuera? A una política responsable, a una política al cumplimiento de la palabra. El presidente Correa y su gobierno se habían comprometido a tener un mejoramiento de las condiciones sociales de vida. Lo hemos hecho en estos 7 años. ¿Mayor inversión social quizá también? Sí, mayor inversión social. Fíjese que la renegociación de la deuda nos supuso pasar recursos que antes iban a el pago de esa deuda externa. Nos ahorramos prácticamente 8.000 millones de dólares, digamos, en la renegociación de la deuda y canalizarlos ahora, ¿no es cierto?, al sector social. Pasamos de una participación del 24% de pago de deuda externa, esto es lo que destinábamos, al 4% de pago de deuda externa que lo hacemos ahora. Y esto, uno de los grandes beneficiarios de este cambio de orientación de la política social ha sido el sector social. Nuestra prioridad ha estado en la población pobre, en la población marginada, en la población de extrema pobreza y lo hemos reflejado. También se ve una política económica consistente. Hemos tenido en el promedio desde que iniciamos el gobierno un crecimiento del 4.5% en términos económicos, cuando la región lo ha hecho al 3.8%. Y tenemos también la inversión más grande en la historia del país y de la región, la inversión pública. Llegamos prácticamente al 15% del PIB en la inversión de todo el sector público no financiero y estos contribuyen evidentemente todos a los mismos objetivos, mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Ahora, en el tema de la inversión social, hay quienes todavía satanizan este hecho diciendo que el Ecuador lo que está haciendo es llegando a altos niveles de endeudamiento y que no es en realidad lo correcto. Las cifras demostrarían lo contrario. Esa es una locura cuando nosotros desde el gabinete nos movemos en el país, por ejemplo en los gabinetes itinerantes, nos damos cuenta que las necesidades todavía son inmensas y plantearle digamos, lo suelen hacer en espacios, entre comillas, informados y de opinión, pero sí sería bueno que le planteen eso a la ciudadanía que tiene esas carencias y esas necesidades. A ver, ¿qué dice la gente que le hace falta todo eso? Exactamente, digámosle a la gente que no tiene agua que es necesario controlar el gasto público, digámosle a la gente que no tiene alcantarillado que no tenemos que tener una inversión tan grande para ver qué es lo que esa gente contesta. Y me parece que la gente ha venido dando a este gobierno que le ha dado una altísima prioridad a la inversión pública en general y a la inversión social en particular. Y la inversión seguramente va a continuar en el mismo porcentaje, podríamos decirlo, o con la misma fuerza, precisamente para que ustedes puedan cumplir este reto de eliminar la extrema pobreza. Efectivamente, vamos a tener un PAI, un Plan Anual de Inversiones, que estará alrededor de los 9.000 millones de dólares. El día miércoles lo vamos a revisar con el presidente. Ya hemos estado en todas las reuniones previas con los ministerios coordinadores y con todos los ministerios, además de las otras funciones del Estado, y volvemos a tener una inversión
pública muy importante. Si tuviéramos un comportamiento distinto, Marcela, nos hubiera golpeado de manera muy fuerte, digamos, por ejemplo, la crisis del gran capital. Y era precisamente lo que quería preguntarle y concluir con esto, doctor, si me permite la entrevista. Usted había hablado de un plan de contingencia para un poco evitar que nos afecte la crisis, no solamente de Estados Unidos, sino la crisis que vive el capital desde 2008, ¿no? Efectivamente, esto es tener una política económica activa, así lo hemos hecho. Desde el 2008, el gran capital, el capital transnacional, enfrenta una crisis tremenda. Estados Unidos, los países europeos, lo que pasó con Grecia, y el Ecuador ha tenido un comportamiento económico muy importante. Hemos salido bien librados, en realidad. Bastante bien librados, porque hemos tenido crecimiento económico, hemos mejorado los indicadores sociales, hemos tenido excelentes indicadores económicos, estamos cambiando como nunca antes la matriz energética, vamos a propósito de cambiar la matriz productiva. Todo esto, Marcela, hace poco veía un estudio, un reportaje hecho por una revista colombiana que reconocía los logros del país en educación, en innovación. Todo esto en un contexto de gran crisis del capitalismo a nivel global. Doctor, qué gusto haberlo tenido en este espacio. Bienvenido siempre. Lo mismo, Marcelo. Saludos a usted y a los suyos.